Hola, ¿qué tal? Buenos días. Los saluda el doctor Iván Ramírez Galindo. Soy cirujano urólogo. El día de hoy tengo la suerte de poder compartir un tema de suma importancia en el aspecto de la urología oncológica, que es el cáncer de próstata, enfocado a los cuidados paliativos del mismo. Este tema ha surgido de manera relevante en los últimos años, sobre todo por las estrategias terapéuticas que han permitido que el paciente con cáncer de próstata tenga una mayor sobrevida y por lo tanto sea un blanco factible de nuevas terapias que van a ir encaminadas sobre todo a los cuidados en la etapa más avanzada de la enfermedad. Hablando un poco de generalidades de cáncer de próstata, de acuerdo a la Sociedad Americana del Cáncer, se estima que en el año 2018 se tendrán un total de 165,000 casos nuevos aproximadamente y casi 30,000 defunciones atribuibles al cáncer de próstata. Actualmente, con datos estadísticos de esta sociedad, se ha documentado que el cáncer de próstata representa la segunda causa de muerte por cáncer en hombres, solamente por detrás del cáncer de pulmón. Hablando de la incidencia geográfica a nivel mundial, tenemos que, sobre todo, países desarrollados tienen una mayor tasa de diagnóstico de casos nuevos y eso sobre todo debido a la implementación de estrategias para la detección temprana de cáncer de próstata, particularmente el uso sistemático del antígeno prostático específico. La mínima incidencia geográfica se observa en otros países, en los cuales las variaciones raciales son las principales responsables. Y esto incluye sobre todo países del norte de África, del sur y del sureste asiático. En Estados Unidos, a partir de que se sistematiza el uso del antígeno prostático como una herramienta de diagnóstico temprano, se observa un incremento en la incidencia de manera dramática. A pesar de este incremento que empieza, sobre todo a principios de la década de 1990, empieza a decrementar la incidencia desde 1992. En 2014 se estimaba una incidencia de 120 por cada 100,000 habitantes y de manera paradójica, a pesar de este decremento en la incidencia global, se ha observado de manera relativamente reciente un incremento del diagnóstico de la enfermedad en etapa metastásica, lo cual es bastante importante porque estos pacientes son sobre todo los que serán un blanco terapéutico para los cuidados paliativos. Hablando de las variables pronósticas y la mortalidad, sabemos que hay ciertas variables individuales que nos van a permitir predecir el curso clínico de la enfermedad, los cuales incluyen el grado histológico o puntaje de Gleason, que es determinado a partir de la biopsia inicial, el nivel de antígeno prostático, el porcentaje de biopsias positivas a cáncer de próstata en la biopsia transrectal, tomando en cuenta que habitualmente se deben tomar alrededor de 12 fragmentos de manera ideal en la primera biopsia, por supuesto la etapa clínica y la edad al momento del diagnóstico del paciente. Existe una diferencia abismal hablando de sobrevida dependiendo la etapa clínica en la que se encuentre el paciente al momento del diagnóstico, siendo que el paciente con enfermedad localizada a la próstata tiene una sobrevida 5 años en promedio del 99%, mientras que los pacientes con enfermedad metastásica al momento del diagnóstico solamente tienen una sobrevida aproximada del 30%. Esta gráfica nos ilustra los datos de manera esquemática obtenidos por la iniciativa GloboCan del año 2012. Esta iniciativa fue impulsada por la Organización Mundial de la Salud. Aquí podemos observar parte de lo que veníamos mencionando con relación a la incidencia de cáncer de próstata. El diagnóstico de casos nuevos va a ser mayor, sobre todo en países con mayor desarrollo, debido al uso del antígeno prostático de manera sistemática para detección temprana de cáncer de próstata. En esta gráfica también perteneciente a GloboCan, vemos que en el año 2012 se observó una cuestión similar con relación a nuestro país, con el resto de los países de América Latina en términos de mortalidad, siendo pues un valor intermedio, sobre todo tomándose en cuenta una menor mortalidad en países con un mayor desarrollo
y por supuesto una mayor mortalidad en países de menor desarrollo económico. Aquí vemos cómo en el continente africano existe la mayor tasa de mortalidad y esto inclusive tiene que ver mucho con las variables de raza. Sabemos que en la raza negra el cáncer de próstata tiende a ser bastante más agresivo. Hablando particularmente de las manifestaciones clínicas, el cáncer de próstata avanzado es el único que suele dar manifestaciones específicas. El cáncer de próstata temprano prácticamente no da ninguna sintomatología y solamente se obtiene el diagnóstico a partir de una biopsia temprana. Las manifestaciones del cáncer de próstata avanzado van a ser fundamentalmente derivadas de la diseminación hematógena y linfática, incluyen anemia por efecto de supresión medular. De los más importantes y de los que vamos a estar tocando durante toda la presentación son los eventos óseos relacionados. Estos son padecimientos que son atribuibles directamente al curso clínico de la enfermedad, pero también están relacionadas a la terapia como tal que se debe utilizar para pacientes con enfermedad metastásica, que incluye a la terapia de deprivación androgénica. Estos eventos óseos relacionados incluyen sobre todo fracturas patológicas por invasión metastásica del hueso, compresión espinal, directamente también relacionadas con fracturas a este nivel y, por supuesto, dolor. La hematuria puede ser también un dato de enfermedad tardía, al igual que la obstrucción ureteral e infravesical. Los pacientes pueden culminar, desde luego, con retención urinaria y lesión renal atribuible a esta situación. Y la incontinencia urinaria se observa cuando se invaden las estructuras del diafragma urogenital directamente por tejido tumoral. Dentro de los estudios generales que se utilizan para abordar al paciente con diagnóstico de cáncer de próstata están la biometría y la química sanguínea de manera rutinaria, la fosfatasa alcalina, que es un marcador sensible de lesión ósea, y el antígeno prostático, que de igual manera tiene una correlación directa con el grado de enfermedad. Es decir, los pacientes con enfermedad metastásica en términos generales tendrán un mayor nivel de antígeno prostático específico. Los estudios de imagen de gabinete de forma rutinaria, el gamagrama óseo hasta ahora es el estándar de oro para el diagnóstico de enfermedad metastásica. Sin embargo, existe también un papel preponderante de la tomografía y la resonancia magnética, sobre todo para tapificar lesiones de tejidos blandos y a nivel visceral. La tomografía por emisión de positrones, concretamente la que utiliza radiotrazadores como la 11-carbonocolina y la 18-fluciclovina, son herramientas más recientemente aprobadas para el abordaje del paciente con cáncer de próstata. Sin embargo, su principal utilidad se ha demostrado para evaluar pacientes que han sido tratados previamente por otra modalidad, para evaluar precisamente si existe una recurrencia local o extraprostática en pacientes que muestran recurrencia bioquímica o incremento paulatino en el antígeno prostático. En esta gráfica podemos ver los hallazgos clásicos del paciente con enfermedad metastásica por cáncer de próstata. Vemos que el radiofármaco, en este caso el tecnesio 99, está siendo captado por tejido óseo. Las áreas de una mayor captación son las que se muestran afectadas por la enfermedad. En este caso se observa invasión sobre todo del esqueleto axial, que es el que principalmente se va a afectar al inicio de la enfermedad metastásica. Esta gráfica es de suma importancia debido a que nos ilustra en términos generales la historia natural del cáncer de próstata. Como veníamos comentando, es asintomático en etapas iniciales. Sin embargo, conforme avanza la enfermedad, empiezan a desarrollarse manifestaciones clínicas. Cuando el paciente alcanza el estado de enfermedad metastásica, generalmente esto se asocia con dolor, con fatiga, con anemia, y posteriormente la enfermedad visceral da manifestaciones inclusive más específicas. El punto medular de tratamiento del paciente con cáncer de próstata va a ser la terapia de deprivación androgénica, esto es, reducir la estimulación hormonal de la cual depende inicialmente el tumor primario, y bueno, esto suele ser útil durante un tiempo. Sin embargo, posteriormente va a aparecer un espectro más amplio de la enfermedad, conocido como enfermedad resistente a la castración, en el cual ya no va a haber una respuesta a la terapia de deprivación androgénica,
sino que va a existir una progresión tanto clínica como bioquímica, es decir, el antígeno prostático va a ir incrementándose de la mano que también se hacen evidentes las manifestaciones clínicas. En este punto es donde se hace énfasis en los fármacos que nos pueden empezar a ser útiles para el manejo de estos pacientes, sobre todo fármacos que van dirigidos al manejo de las complicaciones óseo-relacionadas, como el denosumab y los bifosfonatos. Tenemos otro grupo de fármacos que van a inhibir sobre todo la progresión de la enfermedad a nivel bioquímico y también a nivel visceral, y vamos a tener también otros medicamentos como la quimioterapia, incluye de manera clásica al docetaxel y al cabazitaxel de manera más reciente. La mitojantrona se utilizó hasta la década de los 90 y principios de la década del 2000, sobre todo por el advenimiento de nuevos fármacos que han permitido tratar la enfermedad en esta etapa de una manera bastante más certera y más libre de otros efectos secundarios. Hablando específicamente de la terapia de deprivación androgénica, es importante recalcar que el paciente que recibe la terapia de bloqueo hormonal va a ser candidato solamente a manejo paliativo. Esto es, son pacientes que ya no tienen una cura ya no son candidatos a un manejo curativo como modalidad de tratamiento. Van a tener una mejoría muy discreta en la sobrevida global. Sin embargo, prácticamente todos evolucionan hacia enfermedad resistente a la castración. Existen varias modalidades de terapia de deprivación androgénica. La forma clásica, que era la castración quirúrgica, nos permite alcanzar niveles de abolición de la testosterona en un lapso de 3 horas. Actualmente se reserva sobre todo para pacientes que tienen algún compromiso medular agudo, y en este caso es útil suprimir el valor de la testosterona a 0 en las primeras horas. Sin embargo, la manera más utilizada actualmente para alcanzar un estado de bloqueo hormonal es el uso de análogos de LHRH y antiandrógenos no esteroideos. Dentro de los primeros fármacos que mencionamos se encuentra sobre todo la goserelina, la leuprorelina, leuprolide, etcétera, y los antiandrógenos no esteroideos, que incluyen sobre todo la flutamida, la bicalutamida y la nilutamida. Más recientemente se empezaron a utilizar antagonistas de LHRH, que son medicamentos que también nos permiten alcanzar la castración química en un lapso relativamente pronto. Esto incluye sobre todo Degarelix. Es un fármaco que va a bloquear la síntesis de testosterona en las primeras 72 horas de haber sido aplicado. Y bueno, finalmente todos tienen una eficacia similar de manera inicial. Después de esto, de un tratamiento sostenido, los pacientes generalmente experimentan lo que conocemos como resistencia a la castración. Sin embargo, a pesar de la buena respuesta bioquímica que existe en términos generales al inicio del tratamiento, vamos a tener un incremento en las complicaciones cardiovasculares y metabólicas. Esto es una observación de la cual la FDA empezó a hacer énfasis, sobre todo para tomarse en cuenta y utilizar un manejo multidisciplinario en estos pacientes, sobre todo en el aspecto nutricional. Debido a esto, de las complicaciones cardiovasculares y metabólicas, también se ha implementado una modalidad que se conoce como bloqueo androgénico intermitente. Esto es suspender los fármacos durante un tiempo indefinido cuando se alcanza un estado de respuesta bioquímica, y esto nos permite, por lo menos desde el punto de vista teórico, mejorar la calidad de vida de los pacientes, y también en algunas observaciones se ha sugerido que la enfermedad resistente a castración también se retrasa. En esta gráfica podemos observar precisamente el mecanismo de acción. En términos generales vamos a observar que los análogos y los antagonistas de LHRH van a bloquear la síntesis de testosterona mediada por las células de Leydig. Esto sobre todo por un control a nivel central. Esto es, bloquean el eje hipotálamo hipoficiario testículo para evitar como tal la continuación de la producción de testosterona. Los antiandrógenos no esteroideos, como la bicalutamida, van a tener una acción que se conoce como acción periférica, en la cual, a pesar de tener valores circulantes de testosterona, se inhibe que la testosterona pueda actuar directamente sobre los tejidos,
sobre los cuales hace efecto. Desde luego, pues la próstata es de los más importantes a este respecto. Cuando el paciente alcanza la enfermedad resistente a castración, es decir, a pesar de tener una abolición de los niveles de testosterona y mostrar progresión del antígeno prostático y de los síntomas clínicos, la sobrevida va a ser máximo o en promedio de 18 meses. Generalmente los síntomas de progresión clínica en esta etapa se observan a 1 año. Aquí existen varias estrategias terapéuticas que han sido descritas, como la adición o la manipulación hormonal, la adición de antiandrógenos, esto es cambiar el antiandrógeno que maneja el paciente por algún otro. Sin embargo, esto es actualmente ya poco utilizado. Anteriormente se veía que existía una respuesta exclusivamente bioquímica derivado de esta intervención. Se utilizan también los corticosteroides de manera relativamente frecuente y algunos análogos de estrógenos como la estramustina. Sin embargo, los agentes que muestran una mayor utilidad para tratar a estos pacientes y en particular del manejo de dolor y de eventos óseo-relacionados va a incluir sobre todo los bisfosfonatos, el denosumab dentro de este primer grupo, los taxanos como el docetaxel, que es el prototipo de quimioterapia utilizado en estos pacientes, y algunas otras estrategias como la radioterapia paliativa ósea, que se utiliza para casos refractarios. Existen también nuevos agentes de los cuales vamos a hablar un poco más adelante que también son útiles en esta etapa de la enfermedad. Los bifosfonatos pues, existen ya desde hace tiempo en el mercado disponibles. Existen varias presentaciones. Los de primera generación como el clordonato y el ethidronato se empezaron a utilizar sobre todo en el manejo de la osteopenia y osteoporosis en la posmenopausia en las mujeres. Más recientemente se han descrito los bisfosfonatos de segunda generación como el aledronato y el pamidronato, y de tercera generación, que son los que actualmente se emplean de manera más amplia para el manejo de estos pacientes, que son el ácido zoledrónico y el risedronato. Entonces, la finalidad de estos fármacos es reducir la incidencia de eventos óseo-relacionados como los que mencionábamos anteriormente. Su mecanismo de acción va a ser fundamentalmente dirigido a los osteoclastos, que son las células responsables de la resorción ósea. Van a disminuir las citocinas que principalmente que reclutan los osteoclastos, que incluyen la interleucina 1B, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral. Y el efecto de esto pues, va a ser un incremento en la apoptosis de los osteoclastos. Los bisfosfonatos actúan sobre todo uniéndose, facilitando la unión del fosfato de calcio a la matriz ósea, y también existen otros mecanismos de acción alternos, como la disminución en la producción del ácido láctico en el tejido óseo, de enzimas lisosomales, producción de prostaglandinas y niveles locales de paratormona. El efecto neto de esto pues, es reducir la resorción ósea y en el paciente con cáncer de próstata, pues reducir los eventos óseo-relacionados. El denosumab es un fármaco de utilización relativamente más reciente. Es un anticuerpo monoclonal que va a actuar sobre todo a nivel de ligando de Rank. Esta sustancia es normalmente secretada por los osteoblastos que están en la matriz ósea y posteriormente va a estimular un marcador de superficie osteoclástica que es el Rank para la resorción ósea. El denosumab tiene un mecanismo de acción que básicamente es unirse al ligando de Rank para inhibir la maduración y la activación de los osteoclastos. Esto es, actúa de una forma similar a lo que hace la osteoprotegerina, que es una sustancia presente dentro de la matriz ósea y que va a reducir como tal la resorción mediada por osteoclastos. Derivado de este mecanismo de acción, el denosumab de manera reciente ha demostrado que puede reducir de manera significativa los eventos relacionados a la progresión ósea derivada de la enfermedad y también derivada del uso crónico de terapia de deprivación androgénica. Estos son datos de algunos estudios que nos permiten, que nos permiten identificar la utilidad del denosumab en distintas etapas de la enfermedad. Aquí vemos cómo existen estudios que han demostrado la utilidad del fármaco desde la enfermedad sensible a castración, libre de enfermedad metastásica para prevenir metástasis óseas. Aquí se aprueban dosis sobre todo de 60 miligramos
Posteriormente, cuando la enfermedad progresa y alcanza una enfermedad metastásica hormonosensible, se ha demostrado que puede llegar a utilizarse para reducir o prevenir eventos osorrelacionados, y también se observa este efecto de manera representativa en pacientes que tienen enfermedad resistente a castración y también metástasis óseas. Aquí podemos ver también el efecto benéfico que existe en el denosumab en pacientes que son tratados con terapia de deprivación androgénica. Uno de los principales inconvenientes de utilizar la terapia de deprivación es que van a disminuir la densidad mineral ósea de manera prácticamente lineal con respecto al tiempo de uso. En este estudio se evaluaron los cambios en la densitometría ósea en diversos sitios. Aquí vemos los cambios que hubo a nivel de la columna lumbar, a nivel de cadera, a nivel del cuello femoral y tercio distal del radio. En todos ellos vemos cómo existe a los 24 meses de terapia con denosumab, a los 24 meses de seguimiento de los pacientes que habían recibido denosumab, vemos cómo existe una diferencia en cuanto a al porcentaje de cambio con relación a la densitometría basal con relación a placebo. Aquí se ve también, dentro del mismo estudio, el riesgo de fracturas nuevas, fracturas vertebrales, posterior al seguimiento de los pacientes. A los 12, 24 y 36 meses, en todas hubo una diferencia significativa, favoreciendo al denosumab con una menor tasa de fracturas relacionadas a la enfermedad. Este estudio es similar al que veníamos mencionando. Aquí se evalúan sobre todo cambios en la densitometría basal en pacientes que recibieron denosumab, y prácticamente en todos los subgrupos, independientemente de la edad, de la presencia de fracturas previas, del índice de masa corporal, etcétera, se observó un incremento en cuanto a la densidad mineral ósea. Aquí vemos cómo la observación es constante en otros tejidos. El que veíamos anteriormente era a nivel del tercio distal del radio, sin embargo, también el beneficio se observa a nivel de la columna lumbar y a nivel de los cambios en la densidad mineral ósea en la cadera. Este es un resumen de varios estudios que han demostrado el beneficio de utilizar tanto bifosfonatos como el ácido zoledrónico como el denosumab para el manejo de pacientes con cáncer de próstata. Aquí vemos que se evaluaron distintos aspectos como la presencia de eventos osorrelacionados, el primer evento osorrelacionados, los cambios en la densidad mineral ósea, y algo también relevante fue que se observó una sobrevida libre de metástasis óseas de manera significativa en este último estudio, con 120 miligramos de denosumab. En términos generales, son estudios que arrojan un nivel de significancia estadística bastante elevado y que sobre todo hacen énfasis del uso de estos medicamentos en esta etapa de la enfermedad. Vamos a pasar a otro tema, que es la quimioterapia para el paciente con enfermedad prostática metastásica. El estudio que marcó un parteaguas en el manejo del cáncer de próstata fue precisamente el estudio TAX-327. Este estudio salió publicado en el año 2004 y fue el primero en el cual se logró demostrar que una modalidad quimioterápica era capaz de modificar la sobrevida por cáncer de próstata, particularmente cuando alcanza la etapa de resistencia a la castración. Se evaluaron 3 brazos en este estudio, siendo la observación más importante, los resultados obtenidos con la aplicación trisemanal de docetaxel. En esta gráfica que nos marca la sobrevida global, vemos cómo existe una mayor sobrevida con el uso de la dosis trisemanal de docetaxel, esto comparada con el uso de mitojantrona y el uso semanal del mismo fármaco. Aquí vemos también algunos otros aspectos relevantes, además de la sobrevida. Pues se vio un decremento en cuanto a la sintomatología dolorosa, una respuesta bioquímica en relación a los valores basales del antígeno prostático, y también, lo más importante, la calidad de vida de estos pacientes mejoró de manera significativa en aquellos que fueron tratados con la dosis trisemanal de docetaxel. Aquí vemos los aspectos desglosados de la calidad de vida. Se hicieron encuestas validadas en estos pacientes para identificar como su sensación de bienestar, tanto a nivel personal como con el medio con el que interactuaban.
además de su estado emocional, funcional y su preocupación con respecto a la enfermedad prostática. Aquí vemos que pues, prácticamente en todos los aspectos fue algo superior el uso de docetaxel trisemanal. Ahora vamos a pasar a un estudio mucho más reciente. Este estudio salió publicado en el año 2014, es el estudio Charted. En él se pretende evaluar el papel de la quimioterapia en pacientes con enfermedad metastásica en etapa hormonosensible, es decir, que todavía no llegan a la enfermedad resistente a la castración. Aquí vemos cómo se subestratificaron los grupos para recibir o no la modalidad de quimioterapia combinada con terapia de deprivación androgénica. Se hicieron 2 brazos en los cuales un grupo recibe esta modalidad que comentábamos y el otro grupo recibe únicamente terapia de deprivación androgénica. Posteriormente se realizó el seguimiento para evaluar los cambios en la sobrevida global y también de la progresión de la enfermedad. Aquí vemos cómo el grupo tratado con quimioterapia asociada a terapia de deprivación androgénica tuvo una sobrevida aproximadamente de 13 meses, superior a la terapia de deprivación sola, lo cual resultó estadísticamente significativo, particularmente en los pacientes que tenían enfermedad con alta carga metastásica. Esto se definió sobre todo en pacientes que tenían afección además del esqueleto axial en otros puntos de tejido óseo y también metástasis viscerales. Se vio que existió también cambios representativos con relación a la sobrevida global, aproximadamente de 16 meses, y los pacientes con enfermedad de bajo volumen metastásico, pues realmente no se alcanzó a identificar una diferencia significativa con relación a la sobrevida global. Al momento de analizar todos los subgrupos, pues se vio también una tendencia a la mejoría en pacientes que recibían la modalidad combinada de tratamiento independientemente de otras variables. Dentro de esta gráfica, de lo más relevante es que los pacientes que tenían una etapa funcional, un ECOG de 1 o 2, pues fueron pacientes que se beneficiaron todavía más de esta modalidad combinada. También la respuesta bioquímica arrojó resultados estadísticamente significativos. También se retrasó la progresión hacia enfermedad resistente a la castración, lo cual es una situación relevante, y el tiempo también a la progresión clínica se vio retrasado en los pacientes que recibieron la modalidad terapéutica. Vamos a hablar de otro fármaco más reciente todavía, que es el radio 223. Este es el estudio Alzinca, que salió publicado en el año 2013. Este fármaco es como tal un radiofármaco que demostró un incremento en la sobrevida global de pacientes con enfermedad resistente a la castración. El mecanismo de acción de este fármaco parte fundamentalmente del principio de la emisión alfa. Las partículas alfa, desde el punto de vista físico, están compuestas por 2 neutrones y 2 electrones. A nivel celular tienen un efecto de bloqueo del ciclo celular por daño directo al DNA. Tienen la propiedad de liberar radiación de manera localizada y tienen un rango de acción tisular relativamente corto, que va de 50 a 90 micras aproximadamente. Un aspecto fundamental que pues, es evaluado desde el punto de vista físico es que la transferencia lineal de energía de estas partículas es 100 a 1000 veces mayor que la de las partículas beta. Y esto implica sobre todo que el mecanismo de acción va a ser muy circunscrito a cierta área. En este caso, la captación del tejido óseo al medicamento pues, va a ser mucho más circunscrita que si fuera algún otro tipo de radiación. Y esto permite que el perfil de efectos secundarios sea mucho más aceptable que otros fármacos encaminados también al manejo de esta etapa de la enfermedad. ¿Por qué se utiliza radio? Se debe sobre todo a su similitud bioquímica con el calcio. En la tabla periódica se observa muy cerca, al igual que el estroncio, que es otro radioisótopo que se utilizó en el pasado como manejo paliativo del cáncer de próstata en esta etapa. El radio 223 va a experimentar una afinidad por el calcio, es decir, el tejido óseo afectado por la enfermedad es específicamente el tejido que va a captar el fármaco. Se va a unir a zonas de crecimiento osteoblástico en sitios de metástasis y en este punto es cuando se emiten las partículas de alta energía y rango corto. El medicamento se administra por vía parenteral, tiene una vida media de 11 días y se excreta a partir del intestino delgado.
En el estudio Alzheimer como tal, los criterios de inclusión abarcaron pacientes con enfermedad resistente a la castración, que tuvieran 2 o más metástasis óseas, sin metástasis viscerales, y bueno, se evaluó sobre todo que ya hubieran recibido una terapia previa con docetaxel o que no fueran candidatos por el pobre estado funcional, que los volviera poco aptos para la aplicación del fármaco por la citotoxicidad. Se estratificaron de acuerdo al valor de fosfatasa alcalina, al uso previo de bisfosfonatos y al uso previo de docetaxel. Se aleatorizaron a los pacientes para recibir el fármaco en proporción 2:1, y lo que se observó en términos de sobrevida global fue una mayor sobrevida, aproximadamente de 4 meses, una diferencia estadísticamente significativa en pacientes que recibieron el radio 223. Lo que es también muy importante fue el tiempo para presentar el primer evento óseo relacionado, fue significativamente mayor en los pacientes que recibieron el fármaco que aquellos que no lo hicieron. Y cuando se observó, se hizo el análisis para evaluar la eficacia del fármaco por subgrupos, también se observó que prácticamente todos los subgrupos se beneficiaron del tratamiento con radio 223. Este fármaco fue el primer radiofármaco que se ha demostrado hasta la fecha que mejora la sobrevida global en pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración. Otros agentes que son principalmente el blanco de acción en investigación actual en cáncer de próstata resistente a castración, pues son el cipuleucel, la viraterona, la enzalutamida y la palutamida. No nos vamos a meter mucho hablando de estos porque la mayoría de ellos están aprobados para la utilización en pacientes que tienen un mejor estado funcional. Son medicamentos que se han aprobado para el tratamiento de la enfermedad resistente a la castración, que han demostrado sobre todo un incremento en la sobrevida global, así como en la sobrevida libre de progresión bioquímica. Inicialmente se observó que los mejores candidatos eran pacientes que están en términos generales con un buen estado funcional, es decir, son pacientes que tienen una expectativa de vida todavía amplia, a pesar de mostrar los datos clínicos y bioquímicos de resistencia a la castración. Y pues actualmente los estudios que corren van sobre todo buscando demostrar la utilidad de estos fármacos en esta etapa de la enfermedad. Como conclusiones, pues derivado de la historia natural de la enfermedad del cáncer de próstata, que actualmente nos permite esperar una mayor sobrevida, pues es importante que empecemos a identificar aquellos síntomas que van a ser susceptibles de tratamiento de alguna modalidad terapéutica como las que hemos descrito, ya sea para prevenir la aparición de situaciones o entidades patológicas que van a reducir la calidad de vida de los pacientes. La mejoría en la calidad de vida de ellos debe ser encaminada sobre todo a reducir aspectos tan cruciales como el dolor relacionado a la enfermedad, la sintomatología urinaria y retrasar la insuficiencia renal. Dentro de los fármacos que hemos revisado, prácticamente todos van a actuar a nivel del tejido óseo, que es el principal responsable de la aparición de dolor en estos pacientes. Y en términos generales, pues los pacientes con cáncer de próstata, afortunadamente y debido a la implementación de estas estrategias, van a tener una mejor calidad de vida a pesar de la agresividad de la enfermedad en esta última etapa. Muchas gracias.